Nos encontramos en la sala del majestuoso Teatro Colón y hoy tuvimos el placer de hablar con Lucas Segovia, un talentosísimo bailarín argentino que estuvo acá haciendo unas funciones en esta temporada infantil de teatro. Nos encontramos con Lucas Segovia, un talentosísimo bailarín, pero más allá de eso, hermosa persona y amigo que conozco hace mucho y admiro. Gracias, Lucas, por este tiempo. Hace un montón queríamos hacer esto. Y bueno, vimos una obra infantil, así que mi primer pregunta es: ¿a qué edad empezaste a bailar? ¿Cómo fue ese descubrimiento de la danza? Sé que capaz no tan chiquito, pero bueno, que me cuentes sobre esos comienzos. Fue como medio casualidad. Yo empecé a los 16. Empecé porque tenía una amiga en el secundario que me dijo un día, vení a verme bailar, y la fui a ver bailar, me gustó, y a partir de ahí empecé a tomar clases. Ella me invitó, tuve la suerte de que el grupo con el que empecé era un grupo de jazz, y era muy divertido. Entonces creo que me agarró por sorpresa, me tomó por sorpresa definitivamente la idea de que podía hacer algo que me gustara tanto. Yo hasta ese momento no había encontrado qué hacer además de la escuela que tuviera un sentido para mí. Y esto fue definitivamente algo que me atrapó, me acuerdo desde el primer momento, porque yo no paraba de bailar. Creo que me obsesioné con la danza inmediatamente. Yo volví a casa y seguía bailando, me miraba todos los videos, saltaba en mi casa, rompí una mesa, rompí mi cama. ¿Viste? De hecho, yo trabajaba los fines de semana vendiendo diarios y me acuerdo, tengo ese recuerdo vergonzoso de estar estirando en el medio de estar vendiendo los diarios, ¿entendés? Claro. O sea, en la calle, estirando, tratando de abrirme de pierna. Me rompía los pantalones de la escuela, no me tomaba recreo, era una locura. Pero creo que fue justo eso, ¿sí? Habías encontrado una verdadera pasión. Sí, no lo sabía en ese momento, además. Creo que para mí era natural estar tan obsesionado con algo, y después tuve la suerte de transformarlo en una carrera, y ahí me di cuenta que sí, que de verdad era una pasión. Sí. Y bueno, me encanta que comenzaste con jazz y decís de tus comienzos, porque eso, Lucas tiene algo que a mí me encanta, que es muy versátil, sigue formándose, tomando clases, y bueno, ¿cómo después llega esto de meterse más en el ballet y llegás ahí a Julio Boca? De hecho, empecé a tomar ballet porque tenía un maestro que me dijo, si querés mejorar tenés que tomar clases de ballet y tenés que tener muy buena técnica para que esto suceda. Y yo le dije, bueno. Y entonces empecé a tomar clases una vez por semana en San Miguel, y una cosa llevó a la otra y me dieron becas para estudiar en otros lados. Y cuando decidí, después del secundario, ponerle todas las fichas a la danza, la idea era hacerlo en un lugar más formal. Entonces entré al taller del Teatro San Martín, que es un taller de danza contemporánea, pero tenía mucha formación de ballet, y creo que fue lo que me dio el abanico de la versatilidad de la que hablas. Tomábamos clases de todo tipo, y a la noche yo me iba a tomar clases de ballet en otros estudios. Entonces creo que fue a partir de eso. Y estando en la compañía ya del Teatro San Martín, acá en Buenos Aires, conocí a una de las maestras, Lidia Segni, que me habló de la posibilidad de audicionar para la compañía de Julio, y dije sí, porque eso siempre había sido mi sueño. Entonces fui a audicionar, me acuerdo, estaban en el Teatro Ópera, fui a audicionar en el teatro con él, y entré a la compañía y empecé a bailar con él. Y creo que también empecé joven, me hice profesional muy rápido. Claro. Entonces seguía estudiando mientras estaba en la compañía, porque había mucho que no tenía todavía. Claro. Y bueno, mira, hablas de esto de que la danza en realidad la descubrís un poco de grande. Entonces, una vez que la descubrís, ¿quién te inspira? ¿Qué bailarines, coreógrafos te inspira? ¿Y qué te inspira hoy también? En ese momento Julio era una gran inspiración, y porque además
todo lo que tenía a su alrededor. Era como un sistema solar, digamos. Él traía bailarines invitados que eran maravillosos, y no solamente porque eran grandes bailarines, sino por la disciplina que tenían. Creo que lo que hoy me ayuda mucho es recordar que hace 20 años había gente que hoy tiene mi edad y trabajaba muchísimo, con muchísima disciplina y con mucho respeto por el arte y por el trabajo que hacían. Entonces, esa gente me inspiró muchísimo cuando empecé. Tuve la suerte de tener gente que se me cruzara, que me dijera las cosas correctas en ese momento. Y hoy me inspira también esa gente, porque muchos se han sostenido en el tiempo. Muchísimo, no solamente Julio, que lo vi hace un par de semanas y charlábamos de esto, sino otros bailarines que conocí a través de estar en la compañía de él y en otros lugares también, que sostienen eso quizás desde otros lugares, quizás no ya como bailarines, sino como directores o coreógrafos, y eso me parece de muchísimo respeto también por el arte. Entonces, el otro día lo leía de Marianela, que decía, si encontré una vocación, tengo la responsabilidad de sostenerla, ¿no? Y creo que me pasa un poco parecido en el sentido de mantener eso y mantenerme viendo a la gente que hace de su arte lo máximo que puede. Y bueno, yo les cuento que conocí a Lucas cuando él viene, porque él dejó de vivir acá en Argentina, no lo conocía, viene a tomar clases con nosotros. Uno aprende mucho de sus maestros, pero aprende de sus compañeros. Y verlo a él en clase era como aprender un montón. Aprendí un montón de vos, te lo quiero decir, Lucas. Pero bueno, mi pregunta es, ¿cuándo es que te vas a vivir afuera? ¿Y cómo es vivir afuera, no? Y dedicarte a la danza. Yo bailaba en el ballet de Julio, y Julio se retiró en el 2007, a finales de año. Entonces yo me quedé bailando en la compañía. En ese momento yo bailaba con Cecilia Figaredo, y estaba también Eleonora Casano y Hernán Piquín. Y la compañía se dividía en dos y viajábamos unos a un lado y otros a otro, pero yo ya sentía que tenía ganas de estar en otros espacios, porque siempre fui muy inquieto, siempre fui muy curioso y siempre tuve ganas de tener más desafíos. Entonces, como viajábamos tanto de gira con la compañía de Julio, yo ya estaba expuesto a lo que se hacía en otros lados. Entonces yo quería que eso también me tocara. Quería seguir bailando obras que fueran desafíos grandes desde lo técnico, claro, desde lo artístico, desde lo emocional. Entonces a mitad de año del 2008 dije, no, es hora de salir, es hora de irme, y me fui a hacer un curso a Holanda con el NDT, que es una compañía de danza contemporánea, y me quedé en Europa un tiempo viendo qué quería hacer, y después tuve la suerte de tener la posibilidad de elegir entre Europa o Estados Unidos para ir a bailar, y decidí Estados Unidos porque en ese momento las compañías tenían un repertorio todavía más ecléctico que en Europa. Y también alguien me dijo con mucha certeza y con mucha claridad que si quería bailar las cosas que yo quería hacer, era mejor estar en una compañía que tuviera de todo, en una compañía más neoclásica. Claro. Entonces, el primer año estando en Estados Unidos ya bailaba Balanchine y Twyla Tharp y Mark Morris y Christopher Wilden, y después venía una creación y después la Self-Feed. Entonces, yo sabía que iba por ahí. No sabía exactamente dónde, porque esa primera compañía por ahí no era lo que yo buscaba, pero sabía que era en ese sentido. Esa era la onda que yo buscaba para mi carrera. Y así como curiosidad, sí, ¿te aburría cuando te tocaba repertorio o también lo disfrutabas cuando algo muy clásico venía? Bueno, Cascanueces, que es lo típico. No, porque para mí era un desafío, porque yo nunca lo había hecho. Claro. Entonces, otra vez, como yo empecé de grande, Cascanueces nunca me había tocado. Y me tocó empezar y hice todo en Cascanueces, desde roles de cuerpo de baile hasta los principales. Claro. Entonces, crecer así artísticamente desde esos espacios a mí me venía muy bien. Ya la quinta vez de hacer el mismo repertorio, por ahí se ponía un poco más difícil. Tengo la suerte ahora de haberle encontrado una vuelta de tuerca a hacer los clásicos. Hay algunos que ya no hago, pero los que sigo haciendo, creo que le puedo encontrar algo distinto, porque hay otro tipo de madurez cuando uno se pone un poco más grande. Claro. Y creo que se trata un poco de eso hoy en día, o por lo menos es lo que yo busco. Bueno, y ahora nos encontramos acá en el majestuoso Teatro Colón, y quiero saber que me cuentes sobre esta vez que venís a Argentina y que no solo venís acá al Colón, venís a San Juan, sí, y sé que también muy apoyado y acompañado por amigas que te traen. Sí. ¿Cómo es esta llegada? Estas cosas que tiene el destino y la vida y que me ponen muy feliz, que siento que son como regalos.
A principios de año me habían llamado para bailar una producción de Carmina Burana en San Juan. Y yo dije que sí, y antes de saber todos los detalles y de que se terminara todo, bloqueé las fechas, porque me pasaba muchas veces que para el momento en el que se confirmaban cosas, yo ya no podía Ustedes hacerlas. planean un año antes, Entonces claro. yo ya no podía hacerlas. Y esta vez dije, no, los voy a hacer. Y cuando finalmente se confirmó lo de Carmina Burana, dije, bueno, me voy a Argentina. Y para mí, esto se terminaba justo después de Carmina Burana. Estando en San Juan, me llaman del teatro Ahí, acá del todo. Colón para un proyecto del que ya me habían hablado en diciembre del año pasado. Y yo dije que sí, pero después Claro, no se había era no, porque la confirmado, logística, claro. entonces no funcionaba. Y yo dije que estaba bien, y para mí ya no estaba. Entonces yo ya tenía programado después de San Juan volver porque tenía funciones en Los Ángeles. Y me llamaron estando en San Juan para hacer esto del Colón, y dije sí. Y dije sí sin pensar, o sea, dije sí, lo voy a hacer, obvio que lo voy a hacer. Y después me fijo cómo hago el resto de las cosas. Después arreglo. Sí, después vemos y hablé con el coreógrafo en Los Ángeles y porque además dirijo una organización allá, entonces hablé con la gente y dije, bueno, no voy a volver hasta dentro de bastante más tiempo, pero esto era algo que quería hacer, porque no solamente porque es en el Teatro Colón, que me parece de una majestuosidad increíble y era como una pequeña deuda que tenía, porque yo nunca había bailado en el Colón. Pero además porque es un proyecto que reúne gente que yo quiero muchísimo. El director es un gran amigo mío que lo conozco de la época de Julio Boca, y la protagonista que está conmigo en la obra todo el tiempo es Josefina Scaglione, que es una gran amiga mía que también la conozco hace más de 20 años. Entonces era obvio que yo quería que sucediera, no importa cómo. Sin importar la forma, yo iba a hacer que pasara. Y hoy estamos haciendo estas funciones y para mí yo todavía hay partes, lo hablábamos el otro día, como que son medio increíbles que haya sucedido, ¿viste? Claro. porque Se tenía parecía que más de coordinar, sueños. claro, Sí. muchas cosas. Parecía medio imposible, y no solo fue posible, sino que en estas circunstancias un gran amigo como Sebastián escribió la obra, la dirigió, Josefina y yo estamos en eso. Claro, Sucede acá en el proyecto, Colón, sí. acá en Buenos Aires, con gente que quiero, es muy único. Sí. Y literal es una obra infantil. ¿Cómo te sentís bailando para niños? Porque a veces, Sí. viste, con el cuerpo expresar y llegar a un niño, vienen muchos niños pequeños. ¿Cómo Sí. lo sentiste? El desafío, creo que había 2 desafíos ahí grandes. El primero, desde la dramaturgia, porque yo he hecho teatro antes, he hecho musicales, y es distinto porque uno verdaderamente puede usar la voz, y era lo que yo buscaba como el siguiente desafío del bailarín. Yo quería como atravesar esa barrera y poder ver qué pasaba con la palabra hablada y cantada también. Pero en esto la propuesta era que mi personaje habla en lengua de señas. Y yo dije, absolutamente, y me parece genial, necesito entrenarme. Entonces, la razón por la que me quedé tanto tiempo en Buenos Aires antes de las funciones fue porque yo tenía que entrenarme acá. Claro. Para eso. Yo no quería ir y después volver un par de semanas antes, como en general hago para otros proyectos. Yo Claro, quería estar acá, claro. porque quería poder trabajar con esta persona que me ayudó muchísimo, quería poder meterme bien en la idea y en la psiquis de un nene que tiene esto, Claro. que es tan especial y es hermoso, y poder habitarlo desde ese lugar, para que en el momento en el que pudiéramos hacerlo no se sintiera forzado. Y es el desafío, por otra parte, es interpretar a un nene, porque ya no lo hago más hace tiempo, pero me parece hermoso porque yo trabajo también con chicos, y creo que hay una cosa muy linda de la transferencia que sucede, y de no solo de la sencillez, sino de la frescura que tienen los chicos. Y vivirlo por un ratito en el escenario es muy hermoso, es muy especial. Hermoso lo que vimos, hermoso. Y bueno, para ir terminando es proyectos a futuro. Vi por ahí que estudiaste, te recibiste, felicitaciones. ¿Qué se viene? ¿Eso de la dirección? ¿Cómo viene el futuro? Bueno, un poco el futuro cercano, que con qué seguís bailando, y un poco el futuro, ¿no?, a tus sueños. Yo hace tiempo empecé a dirigir porque también sentía la curiosidad de ver cómo era estar del otro lado, y porque al haber estado en muchas compañías durante muchos años, yo sabía un poco cómo son las políticas de los lugares, y siempre me interesó ver cómo funcionaba y cómo me sentía yo desde el lado del liderazgo.
Y cuando empecé a dirigir me di cuenta que estaba bien, pero me faltaba mucho conocimiento. Entonces dije, bueno, vamos a estudiar realmente, estudiemos liderazgo, estudiar para entender cómo poder trabajar con un equipo de gente y hacerlo de la mejor forma posible, y que no sea solamente por mi experiencia como bailarín, sino por conocimientos reales de cómo poder trabajar en equipos concretos. Y eso está muy bien. Me gusta mucho la dirección, siento que es algo que también siempre me salió naturalmente. Pero está en este momento compartido con bailar. Ahora tengo que volver y estoy un día en casa y ya vuelvo a viajar y tengo funciones y después vuelvo a viajar a final de mes y en octubre voy a Europa y después tengo funciones hasta fin de año. Pero todo eso, yo le decía a un amigo el otro día, son como tiempos de descuento, porque yo en mi cabeza pensaba que ya me iba a retirar hace como un año. Y estas cosas siguen apareciendo y me hacen muy feliz. Y creo que mientras pueda tener un sentido de felicidad por esto que hago, y mantener la disciplina y que no se sienta un sacrificio, creo que puedo seguir haciéndolo. Y mientras tanto, dirigir está bien y me gusta mucho. Quiero seguir aprendiendo en cómo hacerlo y entender si sigue siendo en ese espacio o en otros, si sigue siendo en Estados Unidos o en otros, porque la carrera como bailarín tenía que ser ahí para que pudiera tener los colores que yo quería. Desde la dirección puede ser en otras formas y en otros lugares. Y quiero también estar abierto a eso y sostener esa frescura infantil. Si quieres, quiero llevarme un poco de lo que vivo acá haciendo esta función, habitando un chiquito que no tiene tanta idea ni tanto cinismo, a ver cómo pasa eso en la vida real. Sí, de un adulto, cómo se vive eso. Bueno, gracias Lucas, maravilloso hablar con vos y como decís vos, siempre curioso e inquieto, seguiremos ahí siguiéndote tu carrera. Qué placer, gracias, Nadia, un gusto enorme.